Modulación FM. El espectro electromagnético está dividido en varias bandas de frecuencias. Ondas de radio. Microondas. Infrarrojos. Luz visible, luz ultravioleta. Rayos X y rayos gamma. Centrándonos en radiofrecuencia. Para transmitir información, a través de un medio de telecomunicación, se codifica la señal que tiene la información, señal moduladora, en una frecuencia, señal portadora. Obteniendo la señal modulada en FM. Si la codificación se realiza modificando la frecuencia de la señal portadora, a partir de variaciones de la amplitud de la señal moduladora, se denomina modulación en FM. La principal finalidad por la que se modula una señal, es que al tratarse de señales de baja frecuencia, por ejemplo, señales de voz, las antenas deberían ser de dimensiones del orden de kilómetros. De esta manera, al aumentar la frecuencia, se consiguen tamaños de antenas pequeños. Cuando la señal moduladora es creciente, la variación de frecuencia de la señal modulada, es alta. Alternativamente, cuando la señal moduladora es decreciente, la variación de frecuencia de la señal modulada, es baja. Como dato informativo, en España se utiliza el rango de frecuencias entre 87.5 MHz y 108 MHz. Para realizar la medida en el dominio del tiempo es necesario disponer de un osciloscopio, para obtener la representación temporal de la señal modulada en FM. Un generador de señal, para la señal portadora, y un generador de funciones para la señal moduladora. La señal moduladora la conectaremos a la correspondiente entrada externa del generador de señal. Y el generador de señal se conectará a su salida de 50 ohmios a la entrada del osciloscopio. Una vez montado, se procede a introducir los valores de las señales en los generadores y a obtener la señal modulada en el osciloscopio. En el generador de funciones, en este caso se introducen los valores observados en la imagen. 1 kHz, 1,5 voltios pico, y se marcará el botón OUT. En el generador de señal, se introduce, en este caso, 1 MHz de frecuencia, y nivel de referencia de -20 dBm. Se activa RF-ON, y se introduce un valor de desviación de frecuencia, de 75 kHz. Por último, se selecciona una fuente externa de señal, y se activa FM-ON. Para ver la señal en el osciloscopio se pulsa el botón Autoset. La desviación de frecuencia, es el máximo cambio de frecuencia que puede experimentar la frecuencia de la señal portadora. A la variación total de frecuencia, desde la más baja, hasta la más alta, se la conoce como excursión de portadora. Para medirla, se coloca un marcador donde la señal corta al eje horizontal, cuando la excursión de portadora es mínima, y otro marcador, donde la señal corta al eje horizontal, cuando la excursión de portadora es máxima. Con los datos que se obtienen en las medidas de la desviación de frecuencia anteriores, se obtiene un valor de desviación de frecuencia, semejante al que se ha introducido en el generador de señal. Por último, cabe destacar, que al variar la frecuencia moduladora, varía la señal en el osciloscopio, tal y como se observa en la imagen. Para la medida en el dominio de la frecuencia, es necesario disponer de un analizador de espectros, para obtener la representación temporal de la señal modulada en FM. Un generador de señal, para la señal portadora, y un generador de funciones, para la señal moduladora. La conexión de los equipos será igual que en el caso de la medida en el dominio del tiempo, sustituyendo la conexión entre el generador de señal y el osciloscopio, por la conexión entre el generador de señal y el analizador de espectros. A continuación, para observar la señal en el analizador, en este caso, se introducen los valores observados en la imagen. Previamente, en el generador de señal, y en el generador de funciones, se habrán introducido los mismos valores que en el caso anterior. Para observar mejor la señal en el analizador de espectros, se puede modificar la resolución variando el ancho de banda de vídeo. Para calcular la desviación de frecuencia, se debe medir el ancho de banda de Carson, para ello se colocan dos markers en cada pico de la señal. El valor obtenido es el valor de ancho de banda de Carson.
Este ancho de banda de Carson se obtiene teóricamente con los valores de desviación de frecuencia y de frecuencia moduladora introducidos anteriormente. Como se observa en la imagen, los valores teórico y práctico son similares. Modificando la frecuencia moduladora en el generador de funciones, modificamos el índice de modulación, con el cual varía la señal como se observa en la imagen. Por último, cabe destacar que una de las aplicaciones más utilizadas de modulación en FM, es la radiodifusión comercial. Una emisora modula su información en FM, y con un receptor de FM, se decodifica esta señal.